¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este repaso de los lunes. Ya estamos poco a poco llegando al final de las temporadas, de las diferentes competiciones. De hecho, la tercera división ya llegó a su fin, la segunda ref también en el panorama futbolístico. Y hoy nos centramos en el último logro de un equipo lanzaroteño en el mundo del balonmano, y es que el CICAR Lanzarote asciende junto al Zonzamas, que ya lo hizo hace 2 semanas, a la máxima categoría nacional, a la Liga Guerreras Iberdrola. Para hablar de esto y de mucho más, está conmigo como siempre Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillem. Pues Robert, al final lo consiguió. El equipo de David Betancor se coloca, junto con el Zonzamas, los dos equipos lanzaroteños en la primera división del balonmano nacional. Y sin opciones, Guille. Palizón, desde el principio, sí, muy más 10, superior. ¿no? Yo vi el partido, no lo vi entero, vi el final de la primera parte, principio, final de la primera parte y el final del choque para ver la celebración, lo vi por streaming y la verdad que espectacular el conjunto de David Betancor, que no dio ninguna opción. Necesitaba la victoria para conseguir el ascenso y vamos, no, ya te digo, el conjunto de Tite Roy fue muy superior desde el principio, con una gran portería, eso sí que es verdad. Mantuvo Ana Marín al principio y después Irene. La verdad que sensacional el dúo en portería del conjunto de Tite Roy, y un ascenso que se suma al del Zonzamas. Ya tendremos 2 representantes en la primera división del balonmano femenino nacional. Que ojo, que no es moco de pavo. Tú imagínate en Lanzarote y Yaiza compitiendo con Madrid y Barcelona. No, es que es increíble. Claro. No es exactamente eso, pero aún así, proporcionalmente es que una isla como Lanzarote, no sé cuántos equipos hay en Liga de Reserva, si es como en oro. Hay 4. Habrá 12 equipos en la liga, ¿no? ¿En qué categoría? En Liga de Guerreras Iberdrola. No sé si son 12 Sí. o 14. Me da igual, 2 equipos de 12, es que estamos hablando que el 20% prácticamente, o algo menos, de los equipos son 2 lanzaroteños, que a mí me parece una burrada. Lo importante, bueno, también victoria del balonmano Zonzamas, también empate importantísimo. Porque también. Zonzamas, sí, un poco para unir el tiempo que les queda para prepararse, porque los otros pasos por la División de Honor, División de Honor, por la Liga Guerreras Iberdrola, los equipos lanzaroteños fueron bastante tristes, Guille, sin opciones en ningún caso de mantener la categoría. Creo que ahora tienen tiempo. Zonzamas ya ha empezado a sentar las bases, ya ha anunciado las primeras renovaciones, también las primeras salidas, ha comunicado a través de redes sociales el inicio de su proyecto 25-26, y ahora también el balonmano CICAR Lanzarote tiene su tiempo, ¿no? Hablábamos la semana pasada del tiempo que tiene tanto Unión Deportiva Lanzarote como San Bartolomé o incluso el Unión Sur Yaiza para preparar sus proyectos de tercera división. Y en este caso también tienen, y creo que es necesario invertir. Creo que... Hombre, es que esto es la piedra angular de lo que se vaya a recoger los próximos meses, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que los otros pasos por estas categorías no fueron nada. Recuerdo incluso en Puerto del Carmen que no llegó a ganar ningún partido. Creo que con unos fichajes a última hora, creo que tienen que hacerlo bien si no quieren perder una categoría tan difícil de conseguir, porque además aparte es un escaparate muy bueno para la isla. Hablabas tú del número de equipos, es un porcentaje muy alto que 2 equipos lanzaroteños estén en la máxima competición, y creo que deben pelear por mantenerlo. No va a ser fácil, porque traer aquí grandísimas jugadoras de superélite no es sencillo. Hombre, el objetivo va a ser la salvación, pero sí que es verdad que a ver si este año podemos ver, porque tú lo comentabas, yo creo que el Puerto del Carmen, efectivamente, creo que no ganó ningún partido esa temporada que ascendió a la Liga de Guerreras Iberdrola. Incluso el CICAR, que también estuvo, y el Zonzamas estuvieron lejos de competir, ¿no? Sí, por eso te digo, ahí ya necesitas muchos kilos, necesitas buenas jugadoras, necesitas zurdas, necesitas muchas cosas para esas categorías, y seguro que ellos lo saben mejor que nosotros, a ver hasta qué punto tienen inversión para poder traer a esa gente, ¿no? Porque yo creo que los banquillos también, y ahí ya no tienen que hacer tanto desembolso, pero sí que es cierto que en ciertas jugadoras y ciertas posiciones lo van a necesitar. Estamos viendo en Puerto del Carmen, que hablamos siempre un poco menos del conjunto tiñosero, pero también una campaña espectacular, que también se va a aprovechar en cierta medida de esos 2 ascensos, porque se va a quedar como único representativo en la División de Honor Oro, y a lo mejor puede dar un pasito más, ¿no? en la escalada, siempre apoyándose en la dotación que les genera la cantera, con muchos títulos en el archipiélago, campeonatos de Canarias por doquier en todas las categorías. Vamos a ver si dan un saltito más y pueden acercarse un poco a los puestos, ya no digo de ascenso, pero sí de playoff, y que este año lo han conseguido a permanencia con muchísima solvencia. Bueno, el Puerto del Carmen, que cierra la temporada con un empate ante el Lobo y estoy con Robert, los equipos que al final no son punta de lanza o que se quedan ahí, vamos a decir, como en la retaguardia, se pueden favorecer, porque entiendo que 4 o 5 descartes de uno o dos equipos no puede servir. Que a lo mejor entiendan que el nivel, o incluso por problemas familiares o personales, no puedan formar parte de un equipo profesional. No puedan viajar con esa esclavitud. Exactamente, y ya estamos hablando de una liga muy profesional, con contratos federativos, ya es otro rollo. Bueno, no tiene nada que ver. En el mundo del fútbol, Robert, el San Bartolomé
se ha confeccionado en base, en los últimos años, a los descartes del Unión Suriaiza y de la Unión Deportiva. Sí, y se ha nutrido... Bueno, descartes, jugadores que igual a priori... Por diferentes motivos, no por ni diferencia de calidad, porque yo creo que hay jugadores en el San Bartolomé Club de Fútbol que pueden jugar perfectamente en la Unión Deportiva Lanzarote, seguro, por decirlo de alguna manera. Pero a lo mejor temas personales, temas económicos, cualquier cosa que no les permita recibir esa formación en el Lanzarote, o esta estabilidad en el Lanzarote. Robert, nos vamos, si te parece, a otra noticia del fin de semana, que es el playoff de la Liga Regional, donde, como bien apuntaste tú en la semana previa, podían darse sorpresas y se dieron. Empezamos hablando de ese Inter de Playa Honda, orientación marítima, 0-2 para el conjunto de Carmelo Hernández, y la verdad que, Robert, no sé, gran sorpresa, pero el partido además estuvimos viendo los dos, mal el Inter de Playa Honda, la verdad que generó muy poco, no sé si fruto del nerviosismo. No estuvo bien el conjunto de Tavo García, que había hecho un temporadón, y el equipo de Carmelo supo competir en ese encuentro donde, la verdad que, bueno, yo por lo menos... Para mí muy superior, Guille. Yo te lo digo, yo le doy más mérito al trabajo del Marítima que a... Pero pocas ocasiones de gol, poco fútbol, bueno, propio, ¿no?, del fútbol regional. Es un partido de playoff, tampoco nos sorprendió, ¿no?, la falta de fútbol, por decirlo de alguna manera, o la falta de cosas que se ven en la liga regular. Sí, muchas piernas, mucho físico, mucho... gente muy cerca, saltando, pegándose, patadas... La verdad que estuvo un partido muy intenso, un primer tiempo dominado totalmente por el Orientación Marítima, que yo creo que saltó mejor al terreno del juego y que dominó esa primera parte prácticamente sin opciones para el Inter de Playa Honda, salvo al final pero sí que el Marítima tuvo en los últimos 10 minutos de la primera parte y el inicio de la segunda sentenciar una eliminatoria que yo creo sinceramente que merecidamente les da el pase a la final. Creo que el Marítima fue mejor en todas las facetas. Las piernas que le han generado al conjunto de Carmelo Hernández, los jugadores que se incorporan a la División de Honor, son muy importantes y creo que llegó mejor a este momento de la competición. Venía de menos a más, accedió en el último momento. La verdad que pero es que esas cosas las comentábamos. Sí, ocurren. Funcionan y los estados anímicos y la parte emocional en el mundo del fútbol, en todos los deportes, pero en el mundo del fútbol también importa, y cuando los colectivos están con las flechas hacia arriba, es muy difícil meterles mano. Además, yo creo que hay dos jugadores destacados, y acabo, Guille, tanto Kevin en el centro del campo como el hijo de Gustavo García. Hugo estuvo muy bien. Muy bien, dominó, manejó el centro del campo como le dio la gana, y apoyados en, ya te digo, una parte muy física en la parcela defensiva, no permitió a grandísimos futbolistas. Echedei no pudo jugar, Edson no pudo jugar, Vilchen no apareció, incluso falló un penalti faltando 5 minutos. Más por mérito de la presión de esa... Sí, yo creo que fue más mérito de la Orientación Marítima que de mérito del Playa Honda, porque el Playa Honda tiene un plantillón, tenía opciones en todas las líneas, incluso cambios, y la verdad que fue un Marítima superior. Le salió mal el partido al Inter de Playa Honda, no tuvo su día, el conjunto dirigido por Tavo García y el... Bueno, de hecho, tú lo comentabas, Robert, y estábamos tú y yo hablando antes del partido, ¿no? Ya no solo como seguidor, sino que ha sido entrenador en diferentes etapas, en diferentes clubes, y al final qué importante, claro, yo veía un poco, pues por ejemplo, ahora podrías de ejemplo a Hugo, ¿no?, al hijo de Tavo, claro. Físicamente, claro, es que Hugo pesa 60 kilos, te puede correr, no sé lo que corrió el hombre el otro día, no sé, igual corrió 13 kilómetros. Y sin balón. Y sin balón, entonces claro... Pero con balón sabemos que es buenísimo, pero además sin balón. Sí, aparte que es bueno ese chaval en particular, pero claro, si tienes, es que los críos de Carmelo... muchas piernas. La edad media del Marítima, ¿qué sería? Incluso José Pulgui en la banda izquierda, la segunda juventud, hablábamos con Ezequiel, que estábamos viendo el partido con él, también un golazo que marca ese 0-1, es un golazo, una segunda juventud, rejuveneció totalmente en esta Orientación Marítima después de su salida de Altavista. Creo que la irrupción de Kevin, que en el centro del campo, vamos, muchísimas piernas, Guille. Creo que ahí fue donde el Marítima cimentó el triunfo y el pase en la eliminatoria, y la verdad que enhorabuena al conjunto de la Destila porque se lo mereció. Y las cosas que tiene el fútbol, el Inter de Playa supercampeón con unos números extraordinarios. El Marítima, que se clasifica en la última jornada porque pincha el Valterra y gana su equipo, que nadie esperaba, entre comillas, que pinchase el Valterra. Y con todo eso, pues bueno, se da. En el fútbol ocurren estas cosas. Robert, la otra eliminatoria, no hubo sorpresa, 1-1, más ajustada también de lo que podía marcar la tabla clasificatoria. El equipo de Pepe Corujo, que también lo apuntaste tú, otra cosa no, pero Pepe conoce muy bien esta categoría y todas las categorías. 1-1, Robert, y pasando apuros. Y lo tuvo. No se lo puso nada fácil. Para mí, al favorito Sporting Tías. Creo que ese gol que metió en el partido de ida, ese 1-2, le permitía soñar. Salió muy intenso, las tuvo al principio. El Tías, claro, tiene muchísima experiencia y un plantillón.
y supo manejar, y además un buen entrenador como es José Manuel Morán, pero no se le puede restar ningún mérito a una Unión Deportiva Lanzarote, que hizo un buen año y que aún encima hizo un sensacional playoff. Tuvo opciones incluso de conseguir ese empate en la eliminatoria, pero al final ese 1-2 que le hubiera dado la prórroga, pero la verdad que el conjunto de Pepe Corujo no estuvo acertado de cara a portería, muy bien el Sporting Tías en fases de elaboración, como es normal, pocos cambios en el conjunto de José Manuel Morán, con un 11 muy definido, con la salida. Claro, es que si después te sacan a Fabián como cambio, claro, es que al final. Es que claro, la cara del ahí Sporting estamos Tías... viendo titular en el primer partido. Te cambian a Fabián, independientemente que la Unión Deportiva Lanzarote también hizo buenos cambios, en el descanso ya cambió a 3 jugadores Pepe Corujo. La verdad que el Sporting Tías digno finalista, como no puede ser de otra manera, independientemente de que el esfuerzo, el trabajo y el mérito que tiene la Unión Deportiva Lanzarote es enorme. Bueno, pues 1-1, finalista el Sporting Tías. Robert, ahora se abre la segunda eliminatoria, que estoy seguro además este año, viendo el nivel de los equipos lanzaroteños, que el que sea campeón en la isla tiene muchísimas papeletas para ascender. Se juega este viernes, semana, ¿no? Viernes y viernes. Empezarán a Argana el próximo viernes a las 9 de la noche. Siguiente partido en el Pancho Bermúdez de Tías, la vuelta, haber estado mejor clasificado el conjunto. Recordamos que si al final no hay penaltis, que si al final de la prórroga la igualdad pasaría a Sporting Tías, y que la realidad es que yo no tengo favorito. Le daría un puntito más, ese 1% más al Sporting Tías por plantilla. Pero creo que la orientación marítima llega con muchísimas piernas, que no se lo va a poner nada fácil y que va a tener que hacer muchas cosas bien el Sporting Tías si quiere llevarse a la eliminatoria. Además, creo que la primera parte de esta final, que se va a disputar el próximo viernes, es muy importante. Guille. Creo que si la orientación marítima sale vivo porque no se le está dando mal al Sporting Tías el Municipal de Argana a lo largo de toda ningún campo, pero especialmente el Municipal de Argana, creo que al final va a ser muy complicado que se le escape la eliminatoria. Bueno, pues partido de ida este viernes en Argana entre la orientación marítima y el Sporting Tías, la vuelta la semana siguiente en el Pancho Bermúdez de Tías, para conocer el campeón insular, que se medirá al campeón de Fuerteventura para ascender a la interinsular preferente. Robert, brevemente, en la preferente precisamente, el Tinajo ganó por la mínima 1-0 y el Taiche consigue 3 puntos que le dan algo de oxígeno para conseguir la salvación. Bastante, Guille, porque creo que los enfrentamientos que le quedan son por lo menos de su nivel. Y creo que es un paso adelante muy importante ganarle al Arguineguín a domicilio, 0-1, muy sufrida la victoria, pero importante. Un buen gol, además, que le permite acercarse, está a 2 puntos únicamente de salir del descenso, y también muy positiva la victoria del Club Deportivo Tinajo, que vuelve a acercarse, está haciendo la goma, solo quedan 3 jornadas, pero vuelve a tener opciones, ya no depende de sí mismo, está el Cotillo y el Universitario por delante, tendría que superar a alguno de los dos, pero he visto los calendarios y por lo menos tiene opciones. Y la verdad que va a intentar competirlo hasta el final, porque es un premio gordísimo el poder participar en la Copa del Rey. Y a falta de competición, Robert, también vamos a hacer aquí un pequeño batiburrillo de lo que está dando de sí el inicio, ¿no?, del mercado estival para Unión Surieiza, San Bartolomé y Unión Deportiva Lanzarote. Empezamos por Unión Surieiza, Robert. Se conocía ya la noticia de que Bernardo Povedano no sigue al frente del club. En este caso, algún nombre que ya hemos visto que se ha desvinculado de la primera plantilla. Robert, ¿cómo ves a la Unión Surieiza? Bueno, lo primero que tengo que comentar es que hay muchas dudas sobre el proyecto sureño, tanto en lo que hay, en lo que fue, en lo que se queda. Hay muchísimas dudas. Algunas cosas se van conociendo, pero siempre hay que ponerlas entre comillas hasta que no se hagan oficiales. Se habla de que el míster ya puede ser Juan Antonio Machín, que puede estar trabajando en el proyecto. Oficialmente no hay nada, por lo menos desde el propio club. Se habla también de la salida de Bernardo Povedano. Oficialmente no hay nada. Se habla de otras personas que ya pueden llegar, que van saliendo nombres a ocupar esa presidencia que puede dejar Bernardo Povedano. Se habla de que Bernardo Povedano ha comprado el Club Deportivo Laguna. Bueno, muchas incógnitas todavía. Lo que sí está claro es que Enrique Castaño va a jugar en el Paso la próxima temporada junto a Maxi Barrera. Matías Cedrés también se va a la isla de La Palma con el ex técnico sureño, y que en este momento Pato ya ha firmado por el Club Deportivo Laguna. Eso ya es definitivo. Bernardo Povedano será el presidente. Sí, no oficialmente, pero sí, bueno. Oficial o no oficial. Pero por eso te digo que hay muchas dudas. Hay muchas dudas todavía, por lo menos de manera oficial. Sí que en todos los corrillos futbolísticos de la isla se van sabiendo y se van conociendo cosas, pues esto es muy pequeño, pero la realidad es que de forma y manera oficial hay muy pocas.
y que tenemos que ser rigurosos a la hora de comentar la información y siempre tenemos que poner las comillas. Vamos, Robert, ahora si te parece con el San Bartolomé, por ejemplo. Venga, que el San Bartolomé sí que de manera oficial ha renovado a Les Yunes, a Borjita, a Pope. A Pope, a Gonei, a Bian, a Ale Vera y a Pablo Vera. No quiero olvidarme de ninguno de los que... Kevin Castro, todavía no, yo no lo sé si está Gopar todavía. Sí, es verdad, Kevin Castro también. Sí, Kevin Castro está cerrado, falta... Un poco la columna, ¿no? Incluso ya se comunicó lo primero, la continuidad de su técnico, que también para mí es una cosa muy importante, que sea el técnico el que trabaja en la elaboración de la plantilla, no sé si por de formación profesional, te digo una cosa, para mí es básico. Hay gente que lo toma como una absurdez, pero yo cuando empiezan a renovar jugadores o a fichar jugadores y todavía no sabe cuál es el técnico, a mí ya me parece el primer paso para que salgan mal las cosas. O sea, primero tienes que renovar al míster. ¿Quién va a ser? En este caso, José Labrador, renovado. No, y a partir de ahí... San Bartolomé lo hizo muy bien. Primero José Labrador... No sé, imagínate, renuevas a Kevin Castro y el entrenador que venga, o a Les Yunes o lo que sea, y no lo quiere, por ejemplo. Entonces tú renuevas a José Labrador... Es un mal ejemplo. No, hombre, a Les Yunes yo creo que va a querer todos, pero no sé me explico. Hay veces que hay renovación y tal, y dices, pues si no hay entrenador todavía, ¿cómo vas a renovar o a fichar? No, en este caso San Bartolomé trabaja fenomenal, primero el entrenador y a partir de ahí piezas fundamentales, piezas indiscutibles en el equipo. Pope es indiscutible, Borja es indiscutible, ahora estamos viendo a Gonei, es indiscutible, Avián ha hecho una temporada también sensacional en portería, es indiscutible. Carlos Rosa no lo he visto, no sé si... Esa es una de las piedras que les debe faltar, porque para mí Carlos Rosa puede jugar en cualquier equipo de la tercera división. Sí, bueno, en cualquier equipo de la tercera división y sería titular. Y la Unión Deportiva Lanzarote, Robert, que sí que es verdad que quizá sea para mí de los tres equipos, incluso con el descenso de la Unión Suriaiza, creo que queda bastante tocado este año, porque lleva ya muchas temporadas intentándolo, con proyectos ambiciosos, con entrenadores de fuera. Estoy de acuerdo. Y parece como que yo creo que a nivel incluso, no sé si también le habrá pasado factura el desplazarse al Pancho Bermúdez este año. Seguro, no está en su feudo. Pero ¿no tiene la sensación de que incluso el aficionado, todos, yo te digo hasta gente de la Peña Trifulca, que son unos fanáticos, unos fieles, y van perdiendo un poco casi la ilusión de decir, otro año más... Fíjate que no solo la parte deportiva con Juan Carlos Socorro, sino también ha deteriorado un poco esa relación entre equipo, plantilla y afición. Creo que se ha perdido un poco. Vale que la desvinculación de la ciudad deportiva durante esta temporada no ayuda nada. Creo que además el trabajo que están haciendo César y Juan Carlos tampoco es malo, porque a nivel económico el equipo ha sido capaz de sostenerse con una problemática complicada. Creo que tanto Juan Carlos Servicio como presidente, como César Saavedra, como directores, no lo han hecho mal. No está haciendo mal trabajo, pero al final si no llegan resultados, exactamente, la gente pierde un poco la ilusión. Exactamente. Creo que tenían que haber tomado decisiones en algún momento, no las pudieron tomar o no quisieron tomarlas, y al final esa desunión que se ha generado, yo creo que también unido también a que no es tu feudo, no es tu cancha, no es tu campo, el moverte, dónde están los balones, quién lleva el material, pues no se hace fácil, y la verdad que no ha sido una temporada sencilla, pero creo que ya están perdiendo tiempo, Guille. Creo que vuelve a haber otra vez más el error de, ya empiezan a salir nombres de entrenador, que si Ángel López, que si Chus Trujillo, que si... yo creo que tienen que cerrar las cosas, tienen que tener las cosas claras, porque al final Chus Trujillo y Ángel López son entrenadores totalmente diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. Correcto, por eso te digo que... Uno es Chus Trujillo con una experiencia increíble, títulos demostrados, 2 ascensos a segunda red, pertenece en primera, casi asciende a primera red con el Terra. Ya es que al final no lo puedes comparar con un Ángel López, que puede ser un proyecto de entrenador sensacional, porque ha hecho buenas temporadas, pero es que no tiene nada que ver. Una apuesta es Ángel López y una confirmación de que un entrenador... 2 nombres que han salido ya a la palestra, Guille. No podíamos hablar de alguna cosa más, que también se habla por ahí, pero 2 ejemplos totalmente diferentes de entrenador. No tiene nada que ver. Entonces, por eso, fundamental... Al final, la cabeza, siempre lo decimos, la cabeza de los proyectos es lo que marca la temporada. Y si tú ya no tienes claro, si quieres fichar a un entrenador como Maxi Barrera o un entrenador como Juan Antonio Machín, tienes un problema. Tienes un problema. Que no es que sea ni mejor ni peor. Sino pero tienes un problema. Uno tiene el estilo A y el otro el B. Entonces, exactamente. Y los dos cumplen objetivos, los dos son sensacionales entrenadores. Pero quizás los jugadores del A no te sirvan para el estilo B. Ahí vamos. Lo que le pasó a Emilio Ferreras cuando cogió el equipo que hizo Maxi Barrera. Si tú quieres salir tocando y al final Emilio Ferreras quiere ponerla en el otro campo, pues al final... Te digo yo que a Emilio Ferreras, no solo por el paso aquí en Lanzarote, sino, ¿te acuerdas que en la previa yo lo comenté? Yo a Emilio Ferreras lo conozco de Madrid porque me he enfrentado a él y porque conozco qué tipo de entrenador es, y es antagónico a Maxi Barrera, con lo cual... No, pero si ya lo digo yo, los propios partidos. Sí, pero bueno, incluso antes de ver a la Unión Suriaiza, digo yo... ¿Cómo vas a que el día que llegó el primer partido que jugó Emilio Ferreras y a los aficionados del Yaiza vieron a su equipo...
tuvieron que alucinar. Que llevan año y medio jugando de una manera. Incluso los futbolistas. Claro. Al futbolista X le dicen, oye, hasta ahora teníamos que jugar todas, hasta con el portero, y ya de repente no jugamos. A Naucet que la ponga allí. Robert, cerramos el repaso porque este fin de semana hubo Ironman, la prueba reina por antonomasia. Dylan, McNeil y Lucy Charles fueron los vencedores en el cuadro masculino y femenino. La verdad que, Robert, prueba espectacular, con unos tiempos además escandalosamente buenos. Sí, buenísimos. Nadie pensaba que con el viento que hacía iban a conseguir esas... Incluso la hablábamos, hicimos un exterior el viernes allí. La verdad, lo primero que tengo que decir es el crecimiento de esta prueba este año ha sido exponencial. Creo que el salto de calidad que ha tenido el Ironman a todos los niveles, tanto a la parte de restauración, la parte de comunicación, tanto la parte de la avenida, todo el merchant que pusieron, todos los outfits, bueno, me pareció auténticamente espectacular. Y después en el apartado deportivo hablaban los expertos, porque ahí sí que ya cogeo yo un poco, de que el viento se había bajado un poquito, pero se preveía que al final el sábado hizo bastante viento en comparación con el viernes. No preveían eso y aún así el tiempo es 8 minutos más que el récord, que es una cosa muy importante y que además a nivel imagen del Ironman fuera todavía lo hace más espectacular. Que por cierto, el viernes comentaba, estuvimos en ese directo en línea de meta prácticamente, bueno, para realizar una previa con protagonistas. David, un triatleta nacional que pasó por los micrófonos, al final hizo un tiempo peor de lo esperado, precisamente porque hizo mucho viento, pero acabó la prueba, que no está mal. Así un crack, ¿eh? Sí, sí, un crack. Además explicó muy bien, ¿no? Sí, sí, eso. Y creo que nos dio tips bastante adecuados para esa gente que de repente un día se levanta y dice, quiero hacer un Ironman, no es aconsejable. Y hablaba que, hay que entrenar mucho. Y hablaba del apartado deportivo, que iba a haber pocas sorpresas, y no hubo ninguna. De hecho, Fabio clavó, Fabio Cabrera, director de la prueba, clavó los ganadores. No hubo grandes sorpresas. Robert, pues con esta imagen en este caso de la Playa Honda, de la maratón, que hay que hacerlo. El otro día lo hablaba yo con gente del Ironman, después de bajarte 180 kilómetros de bici y ponerte a correr, bueno, de hecho me comentan que corres como... Casi 4 kilómetros de natación. No, y además el tiempo de las maratones, creo que el ganador en este caso hizo 3:50 de media el kilómetro. Para que te des una idea, nosotros 1 kilómetro no lo hacemos a 3:50 seguramente. Yo seguro que no sé tú, que fuiste deportista, yo no soy deportista. Yo tampoco, pero súmale eso, 180 de bici más 4 de natación. Yo seguro que no. Espectacular. De hecho, ni lo intentaría. Muchas gracias, Robert, por estar con nosotros. A todos ustedes les despido. El próximo lunes volveremos aquí en Marcador con todo lo poquito que queda, pero muy interesante. Desde luego esa final que arranca del fútbol regional, que también dará mucho juego y mucha amiga. Y a los oyentes de Radio Marca les espero mañana en la 104.5.